Guillé, pero también se suma la senadora Jimena Rincón, que ya está conectada con nosotros. Ahí está apareciendo en pantalla. Gracias, senadora, muy amable. Sabemos que recién bajó de un vuelo, así que gracias por esa conexión. Estábamos conversando de las ayudas, ¿verdad?, del gobierno. Estábamos hablando de la posibilidad de un tercer retiro, también de un bono universal. Primero, usted, senadora, ¿cuál es su opción? ¿Qué cree usted debería modificarse ahora ya para llegar a esa ayuda de manera universal, o lo suyo va por un tercer retiro? ¿Cuál es su idea? ¿Qué quiere proponer? Muy buenos días, Tomka. Perdonen si no los veo a todos, pero estoy en el celular. Estoy aquí aterrizando en Puerto Montt. Mira, yo lo he dicho desde el principio. Aquí necesitamos dar respuesta a todas y a todos en el país. Y el drama es que lamentablemente hasta ahora las ayudas que el Estado, no voy a hablar del gobierno, el Estado ha implementado no llegan a todos. El IFE 1, el IFE 2, el IFE 3, el FOGAPE, en fin, son ayudas que tienen tanta focalización que al final hay muchas y muchos que no pueden acceder a este tipo de ayuda. Y voy a ser muy clara en esto. Hombres y mujeres que trabajan, que pagan el IVA cuando van a comprar, que pagan sus impuestos, que sacan adelante a sus hijos, que en medio de la pandemia se han tenido que hacer cargo de sus padres, porque con la pensión que los padres tienen, no es imposible vivir, y producto de la pandemia ellos no han podido mantener sus ingresos, por lo tanto los hijos los han tenido que asumir. Esos hijos muchas veces han perdido sus empleos, no tienen los ingresos que tenían, les han bajado drásticamente. Imagínense lo que pasa con el mundo de la cultura, de las artes, que no han tenido ningún tipo de ingreso y que lo único que tienen, por lo tanto, es su ahorro en la AFP. Entonces, en el primero y el segundo retiro, ese ahorro es el que les ha permitido salir adelante. Y hoy día, con el anuncio del gobierno, un anuncio que suena, ¿no es cierto?, muy importante, 6.000 millones de dólares, en el anuncio, y ya hemos hablado, yo he hablado personalmente con el ministro de Hacienda para que nos pueda ir a explicar cómo van a ser estas ayudas en el detalle. En el anuncio al menos dice para aquellas personas que cumplan los requisitos. O sea, no sabemos nuevamente qué va a pasar con esto y a quienes sí les va a llegar y a quienes no les va a llegar. Y lo que yo le digo a mis colegas cuando me dicen, Jimena, esto es muy grave, insistir en el tercer retiro, yo no estoy insistiendo, esta es una iniciativa de la Cámara de Diputados, pero lo que sí tengo claro es que si a hombres y mujeres que hoy día tienen una situación real de necesidad, no les damos respuestas, yo no les puedo decir, sabe que no, es mala medida que usted saque la plata de sus ahorros. De cada 4 pesos que se han invertido, gastado, o como quieran llamarlo, en la pandemia, 3 han venido de los ahorros de los trabajadores, ya sea por el seguro de desempleo o por el retiro del primer y segundo 10%. Y a esas familias que no les va a llegar nuevamente ayuda, yo no les puedo decir, sabe que lo siento, pero esto perjudica su pensión, porque hoy día no tienen cómo pagar los dividendos, hoy día no tienen cómo pagar los colegios, y eso es un drama. Senador Moreira, muchísimas gracias, senadora. Senador Moreira, usted hablaba de una situación humanitaria a propósito del tercer retiro. La pregunta también queda instalada, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando pase el tiempo y estos casi 4,9 millones de chilenos se queden sin fondos si el tercer retiro se hace efectivo? Bueno, muchas de estas personas van a ser personas que van a tener que pasar a ser parte del pilar solidario porque no les va a quedar recurso alguno. Pero entonces yo creo que... disculpa que lo interrumpa, pero hay un grupo de personas que incluso ni siquiera van a poder optar al pilar solidario porque pertenecen al 60% más pudiente, y no entrarían a ese beneficio. Es la información que se maneja, ¿no? Por eso que en forma transversal hemos pensado de que aquellas personas que lleven 15 o 10 o 20 años, hay que ver cada situación, que tengan ahorro previsional y que no van a tener nunca una pensión. Pues si le hacemos una pensión con 7 o 8 millones de pesos, una pensión de 20, 21 mil pesos o 30 mil pesos. Entonces, a esas personas poder otorgarle el beneficio de que puedan sacar mensualmente una cantidad. Tenemos que buscar alternativas, y cuando yo digo alternativas, yo estoy hablando de políticas públicas para poder enfrentar lo que es esta pandemia en el tiempo presente y también en el tiempo futuro, porque aquí
claramente estamos conscientes de que la pandemia se quedó. ¿Usted ¿sí? cree de verdad que se podría llegar a este bono universal, lo que usted plantea y que estuvo hace un ratito de acuerdo también con el senador Guillé, porque ha tenido conversaciones a puertas cerradas, lo ha dicho usted, pero llevamos un año y siempre seguimos con ayudas focalizadas? Se lo pregunto porque no sé si escuchó al exministro y candidato Desbordes, que dijo que nombró a 2 personas que eran los que no querían soltar la billetera. ¿Lo escuchó, no? Sí, pero escucha, más allá de eso, yo creo que no es que no quieran soltar la billetera. Lo que pasa que yo entiendo que ellos quieran resguardar los recursos del Estado, pero lo que yo pienso es antieconomista, porque me van a tratar de ignorante, porque yo creo que por una cuestión humanitaria, tiempo presente, estamos en una guerra, si esto es la pandemia, una guerra, una necesidad mayor. Entonces, el país no es que tenga plata, el país tiene condiciones para poder endeudarse. Ahora bien, esa deuda la vamos a tener que pagar todos los chilenos. Y el próximo gobierno que venga, sea de cualquier sector político, no va a tener plata, porque va a tener que pagar mucha deuda y afrontar el desastre que ha sido esta pandemia, porque para poder superar económicamente esta pandemia van a pasar 4 o 5 años. Entonces, evitemos tanta ayuda focalizada y hagamos una ayuda universal. Ahora, yo sé que siempre en esa ayuda universal uno puede decir, mira, hay un sector de gente que no le corresponde, pero lamentablemente creo que la mejor fórmula es hacer una política pública que permita universalmente que le llegue una cantidad de recursos como esto que se ha planteado, que es transversal. Si esta no es idea de la izquierda, transversalmente hemos propuesto un salario mínimo, un salario universal de emergencia. ¿Y sabe cuánto cuesta eso? Mire, alrededor de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Eso es lo que cuesta eso. Bueno. Y el Estado puede hacerse cargo y no seguir empobreciendo a la gente, que cuando la gente, hasta hacer de estos retiros, retira su plata, y esa plata de verdad no se la va a devolver ni un gobierno en el futuro. Senadora, muchas gracias, senador. Ayer se votó con 91 votos a favor en la Cámara de Diputados esta ley del royalty que permitiría al Estado recaudar el 3% de las utilidades. En esta lógica de que el Estado tiene que robustecerse para poder implementar mejores medidas económicas que apoyen a la población, ¿qué le parece lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados? Muchas gracias. A ver, 2 cosas. Uno, ayer en la Cámara de Diputados, con toda la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, se anunció, y lo anunció el diputado Matías Walker, la presentación de una reforma constitucional para que en situaciones como las que estamos viviendo hoy día, quien gobierna, la presidenta o el presidente de la República, puedan disponer de una renta básica universal para enfrentar situaciones como la que hoy día vive el país. Eso sería mediante una reforma constitucional que establecería que una ley que al efecto se dicta, ¿no es cierto?, establezca la forma, cálculo, montos para enfrentar situaciones parecidas a esta, para que no tengamos nunca más este tipo de discusiones y le demos certeza al país y, por cierto, también a las personas. Segundo, respecto de lo que se votó en la Cámara de Diputados el día de ayer, se votó la idea de legislar. Y creo que es muy importante señalarlo porque tenemos que hacer una discusión seria, responsable, que nos permita revisar lo que es el impuesto específico de la minería de hoy día, el IEM, o royalty, como le conocen otros, aunque se discute que no es un royalty precisamente, y que podamos establecer en una legislación que actualice lo que se hizo hace ya varios años atrás en Chile, cómo el sector minero contribuye al desarrollo y al robustecimiento de esta seguridad social del país, esta certeza social del país. Y eso tenemos que hacerlo, y tenemos que sentarnos con los técnicos, con los especialistas para llegar a un buen camino. Insisto, lo que ayer se aprobó fue la idea de legislar. Y lo que está claro es que, y voy a insistir con esto, que no puede ser que solo las y los trabajadores estén pagando el costo de esta crisis. Y tenemos que todos y todas hacer esfuerzos. Pero disculpe, senadora, y obviamente, si se llega sí, por supuesto, si se llega a aprobar el tercer retiro,
si se llegara a aprobar, hay casi 3 millones de chilenos que no tienen ni uno para poder recibir algo de dinero. O sea, se está legislando con platas del bolsillo de cada chileno y más encima se está obviando a un grupo importante que ya no tiene fondos. ¿Qué se hace con ellos? Dos consideraciones, Tonka. Yo no sé si tuviste una entrevista mía hace, ya yo creo que un mes atrás, que lamentablemente la radio la tituló como portazo al tercer retiro. Yo ponía justamente este punto. Decía que era muy irresponsable no hacernos cargo de esos 3 millones de chilenos y le agrego 600.000 que tienen rentas vitalicias y que por lo tanto tampoco pueden sacar nada, o los que tienen pensiones del antiguo sistema, donde es un sistema de reparto y tampoco tienen cuentas individuales. Entonces, efectivamente, tal como tú lo señalas, hay un número importante de hombres y mujeres que no tienen nada de dónde retirar. ¿Y qué es lo que hemos planteado nosotros? Y lo hemos dicho. Primero, que debiera establecerse la posibilidad de usar el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía para ayudar a estas familias. Segundo, que las personas que retiren debiéramos evaluar la posibilidad de que coticen un año más para que se reponga lo que retiraron, y que además existan medidas de incentivo a reponer lo que sacaron, que no estén afectadas a impuestos, para que vuelvan, ¿no es cierto?, a lograr tener ahorros. ¿Por qué? Porque es importante pensar en qué va a pasar en la vejez. Y eso tenemos que hacerlo entre todas y entre todos. Y agrego un último punto. Creo que también hay que revisar el tema de las pensiones hoy día. Yo lo he planteado, lo hemos conversado en este programa con ustedes mismos. Le presentamos al presidente de la República una ley corta. Iván estuvo en el grupo que estuvimos analizando este tema. Y esa ley corta, si se legislara hoy día y abordáramos el tema de las tablas de mortalidad, las tasas de interés técnico, el factor de ajuste, las pensiones de hombres y mujeres hoy día de retiro programado mejorarían de manera sustantiva y de manera inmediata. Entonces, senadora, disculpa, yo pido que el gobierno haga un esfuerzo. Piensa parecido con el candidato Lavín, porque habló sobre el tema de los fondos. Pero de manera distinta, Tonka. Yo pensé que ahí estaban de acuerdo. Yo esto lo planteé en febrero, el tema del Fondo Solidario. Esto tiene que ver con aquellos que no tienen dinero, que podamos ir a ayudarlos, y además respecto de la responsabilidad, cómo les permitimos reponer a las personas con incentivos. Y además, ¿cómo hacemos que recuperen lo retirado? Hay mucha gente que no ha retirado nada, o que ha retirado y que ya recuperó lo que retiró, por los montos que tiene, por la rentabilidad, ¿no es cierto?, que ha tenido el mercado de capitales, etcétera. Y esto no significa que no revisemos el sistema. Son dos discusiones distintas, son cómo atendemos a la contingencia hoy día y lo hacemos de manera responsable. Queremos primero comunicarle a toda nuestra audiencia que la senadora no está manejando, está conversando con nosotros, pero hay alguien ahí que conduce el vehículo para que no se intranquilicen. Ahí está. Aquí están. Saludos, hola, ¿cómo se llama? Ahí van los colegas, le manda también saludos. Yo estoy acá atrás, sentada en el asiento de atrás, con mi cinturón puesto, me había sacado la chaqueta y me lo volví a poner. Senadora, muchísimas gracias. Vamos a continuar con usted. Queremos agradecer la presencia del senador Moreira. Solo una última pregunta, senador, sé que tiene que hacer acerca de lo que conversábamos, el royalty minero. El gobierno dice que este proyecto es inconstitucional. ¿Por qué? Explíquemelo usted, por favor. Mire, esto es muy simple. Nos guste o no nos gustes, hay leyes. Y nosotros los parlamentarios tenemos que respetar esas leyes. Este es un proyecto, todo lo que tiene que ver con tributo, con impuestos, tiene patrocinado por el gobierno. Más allá, yo no tengo ningún problema en discutir el tema de los impuestos, pero tenemos que hacerlo delante del marco de la ley, porque para eso son las leyes, para respetar. ¿Y la Cámara de Diputados, cosa distinta? ¿La Cámara de Diputados está accionando entonces fuera de la ley? No, yo digo, la Cámara de Diputados se ha caracterizado en enviar demasiados proyectos de ley. Pero usted también ha sido parte de lo mismo, votando ok al primer y segundo retiro, ¿o no, senador? A ver, yo no he votado ninguna cuestión inconstitucional. ¿No? Primero que todo, el primer retiro no hubo de parte del gobierno una presentación al Tribunal Constitucional. ¿Y el segundo? Segundo, voté por el proyecto del gobierno, que era igual al proyecto de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, voté dentro del marco constitucional. Entonces, mira, no nos podemos dar tantos gustitos en estas materias. Yo entiendo la necesidad. Ahora, el caso del tercer retiro y de estos retiros son cuestiones
totalmente humana, de necesidad absoluta, de urgencia, pero hay muchos otros temas que son discutibles, pero tenemos que respetar la Constitución que tenemos. Ahora bien, si las cosas cambian en la nueva Constitución, perfecto, se tiene que votar, pero nosotros no podemos pasar a llevar en todo al gobierno porque no nos corresponde. Muchísimas gracias, senador Moreira, muy gentil, gracias por esta conversación.